Les doy la bienvenida a la asignatura Análisis Numérico y Cálculo Avanzado. Mi nombre es Vivian Cóyola, les voy a estar dando la parte práctica de esta materia en el curso 3D3 y 3D1. Les quiero recordar, por favor, inscribirse al aula virtual de la materia, ya que ahí se les va a colocar todo el material necesario para que la puedan tener al día, tanto teóricos y prácticos. Y hay un foro en el cual ustedes pueden hacer consultas sobre algún ejercicio práctico o alguna cuestión teórica. Por último, les voy a pedir para empezar la clase que desactiven sus micrófonos y también sus cámaras para poder tener una mejor conexión. Muchas gracias. Buenas tardes, queridas y queridos estudiantes. Mi nombre es Vivian Cóyola, soy la encargada de la parte práctica de los cursos 3D1 y 3D3, mientras que la ingeniera Rita Pérez es la encargada de la parte práctica de los cursos 3D2. El profe Marcelo Arciliácono es el encargado general de la asignatura y es el que les estará dando los teóricos en los 3 cursos. La clase práctica de hoy es una leve introducción al análisis numérico y a los modelos numéricos. Antes de comenzar con el trabajo práctico, también quiero comentarles que en el aula virtual se les ha subido también una guía de trabajos prácticos en la cual ustedes van a tener una serie de ejercicios prácticos modelos para la resolución de las guías, en la cual hay algunos que están resueltos paso por paso y hay otros que les aconsejamos que intenten resolverlos para afianzar los conocimientos que vayan adquiriendo. Bien. Los modelos matemáticos permiten la solución de problemas dentro de la ingeniería. Acá les muestro 2 diagramas. El de la izquierda es el propuesto por Chapra y el de la derecha es el que les mostró Marcelo en el teórico, que es el modelo planteado por Brito y Ballina, donde muy simplificadamente tenemos que tenemos un problema en el mundo real que queremos tratar de entender, descubrir. Se realiza un el cual va a intentar resolver y obtener conclusiones matemáticas con las predicciones de este modelo matemático. Vamos a tratar de predecir el mundo real o bien reformular el modelo matemático hasta poder mejorarlo y así comenzar otra vez el ciclo. Es decir, una vez que tenemos planteado el modelo matemático, lo usamos para tener conclusiones matemáticas y una vez que tengamos estas conclusiones, intentar predicciones acerca del mundo real. Si estas predicciones son buenas, se utilizan, y si no son lo suficientemente buenas, se reformulan hasta mejorar el modelo. Según Chapra, un modelo matemático es una formulación utilizando ecuaciones que expresan las características esenciales de un sistema físico o proceso bajo estudio en términos matemáticos. Estas ecuaciones tienen, en forma general, una variable dependiente, que es la característica que va a reflejar el estado o comportamiento del sistema, y donde esta variable dependiente es función, relación o conjunto de ellas de otros 3 términos donde son las variables independientes, los parámetros y las funciones de fuerza.
Por un lado, las variables independientes son magnitudes que al variarlas van a variar, lógicamente, el comportamiento o el estado del sistema. Es decir, la variable dependiente, como lo saben, va a depender de estas variables independientes. Por ejemplo, los casos típicos en el tiempo, la distancia, la posición, etc. También están los parámetros que reflejan propiedades o la composición del sistema, son constantes más bien físicas, donde puede ser, por ejemplo, la masa de un cuerpo. Y por otro lado tenemos las funciones de fuerza, que son influencias externas, que no dependen de mi sistema, pero que sí lo modifican, como por ejemplo puede ser la fuerza de la gravedad. Bien. A continuación, teniendo en cuenta todos estos términos, vamos a empezar con la resolución de los trabajos prácticos, donde vamos a hacer de la guía que le hemos subido en el aula virtual, vamos a resolver primero el ejercicio 1, que ya lo tienen resuelto en la guía, y luego vamos a hacer el ejercicio 4, que no lo tienen resuelto en la guía. Bien. El ejercicio 1 les dice, suponga un cuerpo de masa 68,1 kilogramos, se deja caer libremente partiendo del reposo. Suponga además que la fuerza de resistencia del aire es proporcional a la velocidad del cuerpo con una constante de arrastre de 12,5 kilogramos sobre segundos. Asumiendo que la aceleración de la gravedad es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, les pide A. Utilice la segunda ley de Newton, que es la que expresa que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, para modelar el problema, demostrando que se puede llegar a formular la siguiente ecuación diferencial ordinaria, que es la que tienen ahí recuadrada en rojo. Bien, recordando un poco de algunos de los términos de física 1, tenemos un cuerpo que cae, donde la fuerza neta que actúa sobre este cuerpo son la sumatoria de las dos fuerzas que actúan sobre él, que son la fuerza peso, dorado, y la fuerza de resistencia del aire. Por eso es que tenemos que F es igual a peso más la fuerza de resistencia del aire. Si ustedes recuerdan de la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. El peso es masa por gravedad y la fuerza de resistencia del aire se calcula como C por B, es decir, la constante de arrastre por la velocidad. El signo negativo de esta fuerza de resistencia es sencillamente porque se opone al movimiento, ¿sí? Si un cuerpo está cayendo, la fuerza de resistencia del aire se opone a este movimiento, por eso es negativo. Si ustedes tienen de esta ecuación, la masa que está del lado izquierdo está multiplicando, pasa del lado derecho dividiendo ambos términos, nos va a quedar mg sobre m menos c por b sobre m. Bien, en el primer término lo van a poder simplificar y luego, recordando que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es que obtienen esa ecuación diferencial ordinaria. Bien, el punto B nos pregunta, nos pide determinar la velocidad límite del cuerpo, que sería la velocidad máxima alcanzada por el cuerpo al equilibrarse las fuerzas del peso y de la resistencia del aire. Cuando estas dos fuerzas se equilibran, la fuerza neta, la sumatoria de las dos fuerzas, va a ser 0. Por lo tanto, la aceleración es nula, es decir, que vamos a tener que 0 es igual a la gravedad menos c por b sobre m. Si de esta ecuación despejan velocidad, obtenemos esta forma que tenemos acá, la cual nos permite calcular la velocidad máxima, donde sabemos que la masa es 68,1 kilos, la gravedad es 9,8 y la C es la constante de arrastre, que es 12,5. Eso nos da que la velocidad máxima es de 53,3904 metros sobre segundo. El punto C
Les pide verificar usando cálculo integral sobre la ecuación diferencial ordinaria que la solución analítica particular es la que tienen ahí. En realidad voy a aclararles que este punto no se les va a pedir nunca en un examen, porque la idea de esta asignatura justamente es que ustedes aprendan a trabajar con métodos numéricos, porque se supone que la solución analítica o exacta no la tienen, o porque la obtención de la misma es muy compleja. Entonces ustedes, en la mayoría de los ejercicios que les vamos a dar, ustedes no van a tener nunca la solución analítica. Y si se las llegan, si se las llegamos a pedir, se las vamos a dar, y en realidad más que nada es para que ustedes hagan una comparación de los resultados tanto con la solución analítica como con el modelo numérico. Pero en realidad obtener la ecuación con la solución exacta o analítica no se le va a pedir nunca en un examen. Simplemente esto lo tienen en este punto en particular para que puedan ver. Lo que ustedes deberían hacer en ese punto es resolver la ecuación diferencial ordinaria con las herramientas que suponen han adquirido de análisis matemático 2. En este caso es una ecuación diferencial de primer orden de variables separables. Vamos a llevar la diferencial de tiempo por un lado, la diferencial de velocidad por el otro, y ahí aplicamos la integral. Por un método de sustitución ustedes pueden resolver esta ecuación diferencial de primer orden. Les repito, esto no se les va a pedir nunca en un examen parcial ni final, solo lo tienen a modo de ejemplo. Bien, ustedes después de que resuelvan esa ecuación diferencial van a obtener la solución explícita general, que está acá. En este caso se trata de una familia de infinitas funciones distintas según el valor de la constante k, y ustedes para encontrar la solución particular tienen que tener en cuenta el dato que les da el ejercicio, que es que el cuerpo parte del reposo. Entonces saben que a tiempo cero la velocidad es cero. Con ese dato ustedes pueden, y haciendo uso de esa ecuación diferencial en general, pueden obtener la ecuación diferencial explícita particular, que es la que tienen acá al final. Bien, el punto D les pide calcular, utilizando la fórmula exacta, la velocidad del cuerpo desde los 0 hasta los 10 segundos, utilizando pasos de 1, 0,5 y 0,1 segundo. Yo acá se los muestro con un paso de 2 segundos, ustedes pueden hacerlo tranquilamente con los otros 3 pasos. Lo único que tienen que hacer de la ecuación es reemplazar t por 0 o por 2 o por 4 y así sucesivamente, e ir colocando los valores que van a obtener. Estos resultados los obtenemos utilizando la ecuación de la fórmula exacta, la ecuación analítica. Y una de las cosas a tener presente es, si nos preguntan si estos resultados son o no son exactos, y explicar por qué. Por más que estos resultados se obtengan con la ecuación analítica o la ecuación exacta, en realidad no son resultados exactos por varias razones. Una es porque los cálculos en los cálculos se utilizó la constante e, que en realidad tiene un número infinito de cifras decimales, y nosotros en realidad utilizamos siempre las que nos permite la calculadora, lo cual ya ahí estamos haciendo una aproximación. Otra de las razones por las cuales no son exactos estos resultados es porque para expresar los resultados ahí en esa tabla se hizo un redondeo simétrico a 3 cifras decimales, y en realidad ustedes van a ver que cuando hagan los cálculos en la calculadora van a obtener varias cifras después de la coma, ¿sí? Y otra de las razones por las cuales podríamos decir que estos resultados no son exactos es porque el modelo es aproximado.
ya que no toma en cuenta, por ejemplo, efectos relativistas que, aunque sean despreciables, son existentes. Acá quiero hacer una aclaración para que lo tengan en cuenta para todos los ejercicios que acá en adelante en la asignatura. Cuando yo voy y calculo un valor, ¿sí? Y después voy a hacer uso de ese valor para hacer otro cálculo, no utilicen el valor que les queda en la calculadora, sino que usen el número con las cifras que van a utilizar, ¿sí? Ya cuando vayamos más adelante voy a hacer de nuevo hincapié en esto, porque es importante hacer uso correcto de las cifras decimales. Algo también para discutir es si con esta fórmula yo puedo calcular la velocidad a los 10 segundos sin haberlo calculado a tiempos anteriores. Es decir, yo con esta fórmula, con la solución exacta o analítica, tengo la ventaja de que puedo calcular la velocidad a los 10 segundos sin saber qué ocurrió a los 2, a los 4, a los 6 o a los 8 segundos. Porque si yo directamente tengo la ecuación, reemplazo el tiempo por 10 segundos y puedo calcular. Esto es para que pensemos de ahora en más, para que lo comparemos con lo que vamos a ver más adelante. Bien. El punto E nos pide resolver numéricamente, es decir, usando la solución numérica aproximada, deducida en clase que se reproduce aquí, para calcular la velocidad del cuerpo a los 10 segundos utilizando pasos de 1, 0,5 y 0,1 segundos. Expresar los resultados en forma de tabla y gráfica. Bien, acá es la parte que más nos compete a nosotros en esta asignatura, que es obtener una solución numérica aproximada en este tipo de ejercicios. Para eso vamos a reformular el problema, recordando que si el paso, es decir, la diferencia de tiempo, el delta t que utilizamos, es lo suficientemente pequeño, podemos hacer la siguiente aproximación, que el diferencial de la velocidad con respecto al tiempo es aproximadamente igual al incremento de la velocidad sobre el incremento del tiempo. Si ustedes recuerdan los incrementos que eran la velocidad a un tiempo posterior menos la velocidad a un tiempo inicial, es decir, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Además, sabemos según el modelo que estamos viendo en este ejercicio particular que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es gravedad menos c sobre m por la velocidad a un tiempo t. Haciendo uso de ambas ecuaciones y reemplazando, tenemos que el diferencial de tiempo, dijimos que era lo mismo que t final menos t inicial, pasa multiplicando todo esto, que es lo que tenemos aquí, y el diferencial de velocidad es el incremento de la velocidad, donde es velocidad final menos la inicial, donde la inicial pasa sumando el otro término. Entonces tenemos que nuestra solución numérica aproximada queda como la que tenemos aquí. Y se asemeja mucho más a nuestra solución analítica siempre y cuando el paso, que es el incremento del tiempo, este delta de tiempo, sea lo más chico posible, ¿sí? Bien, acá entonces les muestro cómo les va a quedar la tabla. Tienen el tiempo en segundos, con un paso de 2 segundos, 0, 2, 4, 6, 8 y 10 segundos. La velocidad obtenida en el paso anterior con la fórmula analítica. Y acá agregamos otra columna que es la velocidad aproximada obtenida con nuestra ecuación numérica, ¿sí? La que acabamos de obtener. Esta que tenemos acá recuadrada en rojo. Para completar esa tabla tienen que ir haciéndolo paso por paso. Por ejemplo, para un tiempo de 2 segundos, ¿qué es lo que hago? La velocidad en el paso anterior, que es 0, más la gravedad, que es 9,8, menos c, que es 12,5, sobre la masa, que es 68,1, por la velocidad en el paso anterior, que es 0, por el paso, que en este caso es 2 segundos.
Cuando ustedes calculan eso, les da 19,60000. Bueno, es un número exacto. Nosotros vamos a usar en este caso 3 decimales después de la coma, así que nos queda que la velocidad aproximada a los 2 segundos es de 19,600 metros sobre segundo. Para un tiempo de 4 segundos, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que la velocidad en el paso anterior es 19,600, ¿sí? Ni un decimal más ni un decimal menos, más la gravedad menos c sobre la masa, quedan todas constantes, por la velocidad en el paso anterior, que es 19,600, todo eso por el paso, que en este caso es 2 segundos. Cuando tengan el resultado en las calculadoras, les da que es 32,00469897. Bueno, y seguiría el número. Nosotros vamos a usar un redondeo simétrico, donde al utilizar 3 lugares después de la coma, nos va a quedar 32,005. Y ese número que ponen en la tabla es el que después van a utilizar para calcular la velocidad en el paso siguiente. No usen el número que les queda en la calculadora, ¿sí? Porque ustedes ya van a empezar a arrastrar errores que corresponden justamente con este redondeo simétrico que hacen, ¿sí? O sea que si ustedes en la tabla ponen que la velocidad a los 4 segundos es 32,005, cuando vayan a calcularlo a los 6 segundos, la velocidad en el paso anterior tiene que ser 32,005. ¿Bien? Bien. En esta filmina lo que les hice es colocar, además de la velocidad aproximada con un paso de 2 segundos, les muestro también qué es lo que ocurre con la velocidad aproximada con un paso de 1, de 0,5 y de 0,1, para que podamos comparar y ver, extraer conclusiones. Por un lado, me interesa que veamos primero el error. Ese error que tienen ahí en la tabla es simplemente lo que es el error absoluto, que se calcula haciendo la diferencia, o sea, el valor absoluto entre la diferencia de la velocidad aproximada y la analítica, ¿sí? En el primer caso, por ejemplo, tienen 0 menos 0 es 0, el error siempre absoluto en el primer caso es 0. Cuando vayan al tiempo de 2 segundos, por ejemplo, van a ser 19,6 menos 16,405. Eso le da que el error absoluto es 3,195. Y así sucesivamente, simplemente para que vean qué es lo que ocurre con el error. Si yo voy y lo hago al mismo ejercicio, pero con un paso de 1 segundo, obviamente van a tener que hacer el doble de pasos, ¿sí? Porque ahora tienen que ir de 1 en 1 hasta 10. Yo acá les muestro de 0, 2, 4, 6, 8 y 10, pero ustedes en este caso tienen que hacer en 0, en 1, en 2, en 3, 4, 5, 6, hasta 10, ¿sí? Obviamente lo que podemos ver acá es que el error, ¿sí?, absoluto disminuye al disminuir el paso si yo comparo el paso 1 con el paso 2. De nuevo, si vamos al paso de 0,5, yo obviamente reduzco el paso a la mitad, voy a tener el doble de pasos para hacer, ¿sí? Voy a tener que ir 0, 0,5, 1, 1,5, 2, así sucesivamente. Y obviamente yo al disminuir el paso voy a mejorar mi aproximación y por ende mi error va a ser menor. Si yo ahora disminuyo aún más el paso, es decir, voy de 0 en 1 en 0 en 1, obviamente el error va a ser mucho menor. Lo que podemos ver acá, que nuestro modelo numérico, nuestra solución numérica, se va aproximando a la solución analítica a medida que disminuimos el valor, el delta t, el paso, ¿sí? Se observa una proporcionalidad directa entre la reducción del paso y el error, ¿sí? Es decir, que el error depende del paso. Si yo disminuyo el paso 10 veces, nuestro error va a disminuir 10 veces. Bien, con eso hemos terminado el ejercicio número 1 de la guía.
En realidad el mismo que les acabo de mostrar lo tienen resuelto ya en la guía, ¿sí? Solo lo que hicimos fue repasar paso por paso para que vean cómo hacerlo. Y ahora vamos a hacer el ejercicio 4 de esa guía que no lo tienen resuelto y lo vamos a desarrollar aquí. Bien, el ejercicio 4 les dice, un transbordador espacial cuya masa en el reingreso es de 104.326 kilogramos, aterriza a una velocidad de 343 kilómetros por hora. Al momento de tocar tierra, aplica los frenos y abre un paracaídas para aprovechar la fuerza de resistencia del aire mencionado. Suponiendo que dicha fuerza es proporcional a la velocidad con una constante de proporcionalidad de 0,01 kilogramos por segundo, que el coeficiente de rozamiento con la pista es de 0,27 y que la aceleración de la gravedad es 9,8, se pide. A. Determinar la ecuación diferencial ordinaria que modela el problema. B. Deducir la fórmula del modelo numérico aproximado. Y C. Nos pregunta cuál es el intervalo de tiempo que transcurre hasta que se detiene por completo. La respuesta de C lo vamos a hacer utilizando la fórmula del modelo numérico que deduzcamos del punto B. Bien, para encontrar la ecuación diferencial ordinaria que representa el problema, tenemos en cuenta, por empezar, si ustedes ven acá al lado izquierdo, tienen el esquema de las fuerzas que actúan sobre el transbordador. Tenemos en el eje Y la normal y el peso, que son opuestas, ¿sí? Si ustedes recuerdan, la normal se calcula como el mu, la normal es la opuesta al peso, ¿sí? Y me va a servir más que nada para poder encontrar la fuerza de rozamiento. Y en el eje X tenemos dos fuerzas que se oponen al movimiento porque van a contribuir a que se frene el transbordador, que son las fuerzas de fricción del aire y la fuerza de rozamiento que hace la pista, digamos, sobre las ruedas del transbordador. Entonces tenemos que la fuerza neta es menos la fuerza de fricción menos la fuerza de rozamiento, que son las dos fuerzas que contribuyen al movimiento, ¿sí? Es decir, que se van a oponer al movimiento del transbordador. Y el signo negativo es por eso, porque se oponen al movimiento del transbordador. O sea que me va a quedar que es menos C por B menos mu por la normal, ¿sí? O sea, la fuerza de fricción es menos C por velocidad y la fuerza de rozamiento es menos mu por la normal. La normal en este caso es opuesta al peso, por eso que en definitiva me va a quedar menos mu por m por g. Si ustedes recuerdan, la fuerza neta sería masa por aceleración. La masa que está del lado izquierdo y está multiplicando pasa dividiendo del lado derecho. Por eso me queda menos c por b menos mu por m por g sobre m. Al hacer distributiva me queda que es menos c por b sobre m menos mu por g. Y esto es igual a la aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esa sería la ecuación diferencial ordinaria de este problema. Para deducir la fórmula del modelo numérico, tenemos que hacer la aproximación de que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es aproximadamente lo mismo que el incremento de la velocidad con respecto al incremento del tiempo. Y ahí empiezo a despejar la velocidad a un tiempo posterior o velocidad tiempo final, ¿sí? Paso el delta, el incremento de tiempo multiplicando al lado derecho, ¿sí? Que es este final menos este inicial, que va a ser el paso. Y después paso la velocidad inicial que está restando del lado izquierdo, la paso sumando del lado derecho, ¿sí? Entonces en definitiva me va a quedar que la velocidad a un tiempo final es igual a la velocidad inicial más menos c por b sobre m menos mu por g por el paso o el incremento de tiempo, ¿sí? Antes de empezar a hacer la tabla y poder contestar la pregunta C, que es cuándo se va a detener el transbordador, es importante remarcar que estas fórmulas deben utilizarse siempre con las unidades en el sistema internacional. Y en el caso de la velocidad, la unidad correcta es metros sobre segundos. Si ustedes tienen en el enunciado la velocidad inicial en kilómetro por hora. Entonces lo primero que debo hacer es pasar esa unidad a metros sobre segundo, ¿sí? O sea que la velocidad inicial del transbordador es 95,28 metros sobre segundo.
Bien, por último, para contestar la última pregunta, la C, que era cuál es el intervalo de tiempo que transcurre hasta que se detiene por completo, es utilizando el modelo numérico aproximado que obtuvimos en el punto B, es completar la tabla, ¿sí? Particularmente vamos a usar un paso de 5 segundos para simplemente con fines exploratorios para ver qué es lo que ocurre con el transbordador y si necesitamos disminuir el paso, luego lo hacemos, ¿sí? Ahí abajo tienen, abajo a la izquierda el modelo numérico aproximado que obtuvimos, que es el que van a utilizar para completar la tabla. Sabemos que a tiempo cero, inicialmente la velocidad del transbordador es 95,28 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial. Y vamos a ir viendo qué ocurre a los 5 segundos, ¿sí? Para lo cual ustedes van a hacer uso de esa ecuación. Tienen que es menos c, que es 0,01, por la velocidad inicial, es decir, el tiempo anterior, que en este caso es 95,28, sobre la masa, que es 104.326, menos el mu, que es 0,27, por la gravedad, que es 9,8. Todo eso lo multiplican por el paso, que es 5 segundos, y le suman la velocidad inicial, que es 95,28. Si ustedes hacen eso en la calculadora, les voy a pedir que lo hagan justamente para que puedan hacer el trabajo de ya ir haciéndolo en la calculadora. Les va a dar que la velocidad al tiempo 5 segundos es 82,04995434. Nosotros en este caso vamos a usar dos cifras decimales, por eso hacemos el redondeo y nos va a quedar 82,05. Y esto es lo importante que quiero que quede claro. Cuando vayan a calcular la velocidad a los 10 segundos, que es el paso que sigue, yo voy a usar como velocidad en el paso anterior 82,05, el valor que ustedes dejaron expresado en la tabla, no el que les queda en la calculadora, ¿sí? Bórrenlo. Entonces ustedes, para calcular la velocidad a los 10 segundos, ¿qué es lo que van a hacer? De nuevo, menos c por la velocidad en el paso anterior, que es 82,05, sobre la masa, que es otro conocido, menos el mu por el g, que son constantes, por el paso, que en este caso es 5 segundos, y le sumo la velocidad en el paso anterior, que es 82,05. De ahí les va a dar que a los 10 segundos la velocidad es de 68,82, ¿sí? Usamos dos cifras decimales en este caso. Cuando ustedes sigan completando la tabla, van a encontrar que a los 35 segundos la velocidad es de 2,67 y que a los 40 segundos la velocidad sería negativa. ¿Qué es lo que significa esto? Que el transbordador está frenando o se frena entre los 35 y los 40 segundos. No sé exactamente a qué tiempo se detiene, lo que sí sé es que va a ser entre los 35 y los 40 segundos. Si yo quiero mejorar mi aproximación, ¿qué es lo que debería hacer? Disminuir el paso, es decir, en lugar de usar un paso de 5 segundos, usar uno de 1 segundo, por ejemplo, ¿sí? Para ver exactamente qué es lo que ocurre entre los 35 y los 40 segundos. ¿Qué podemos hacer si queremos mejorar 10 veces más nuestra aproximación? Bueno, si yo quiero mejorar 10 veces más mi aproximación, lo que debería hacer es disminuir 10 veces más el paso. Entonces, en este caso, yo debería utilizar un paso de 0,5 segundos si yo quiero mejorar 10 veces más mi aproximación. En la filmina siguiente, simplemente tienen cómo serían las fórmulas si ustedes quieren hacer el ejercicio en Excel. Y en el que sigue, ahí les dejé la tabla de cómo les quedaría. Tienen si el paso es de 5 o de 1 segundo, ¿sí? Fíjense que con un paso de 1 segundo los cálculos son muchos más, ¿sí? O sea, requiere un trabajo extra, pero mejoro mi aproximación 5 veces más, ¿sí? Fíjense
que habíamos dicho, si ustedes se acuerdan, acá en la tabla de la derecha, en el paso de 5 segundos, nosotros pasábamos a los 35 segundos de una velocidad de 2,6698 a una de, y en los 40 negativos, sabíamos que frenaba entre ese lapso de tiempo. Si hacemos el paso de 1 segundo, podemos mejorar la aproximación y sabemos, si ustedes fíjense que a los 35 segundos la velocidad es de 2,6698, a los 36 es de 0,0238 y a los 37 es de menos 2,6228. Es decir, que yo puedo decir, con un paso de 1 segundo, es que mi transbordador frena entre los 36 y los 37 segundos, ¿sí? Bien, esto habría sido todo el trabajo práctico número 1. Le doy muchas gracias por su atención y sí les vamos a pedir que revisen esa guía en la que tienen una serie de ejercicios resueltos y que intenten hacer los ejercicios pares, que son los que no están resueltos. Hoy les resolvimos el ejercicio 4, ¿sí? Que es este último que acabamos de ver, y la idea es que puedan ustedes ver el resto de los ejercicios. Muchas gracias y nos vemos pronto.